estos son gente común. Es precisamente lo que Dios quiere que entendamos, que no se trata de las personas, sino de la presencia de Dios. Y allí es donde encontramos la venida del Espíritu Santo a la tierra, un evento que marca el inicio de una iglesia capaz de poder llevar a cabo la gran comisión. Y ese poder no es apenas una fuerza, es la presencia del Espíritu Santo. Y eso fue lo que sucedió en el día de Pentecostés, que de pronto la iglesia empieza a avanzar, a cumplir la gran misión, y hay una reacción para intimidarlos, para amenazarlos. Los azotaron y los encarcelaron. Eso es lo que pasó. Pero ellos estaban firmes. Ellos no iban a retroceder. ¿Por qué? Porque tenían la promesa de la presencia y de la actividad divina. La presencia y la actividad divina es para llevar a cabo la gran comisión. Hola, soy Carlos Paredes y estamos en nuestro estudio El potencial ilimitado de la iglesia. En esta ocasión quiero hablar acerca de la presencia y la actividad de Dios para el cumplimiento de la gran comisión. Diríamos presencia y actividad divina en la misión. Cuando miramos las escrituras, nos tenemos que hacer algunas preguntas. Dios le encargó a hombres que llevaran a cabo eventos que cumplieran con la agenda de Dios. La comisión que le dio a Moisés, la comisión que tuvo Josué, la comisión que tuvieron los jueces, la comisión que tuvo Saúl, David como reyes de Israel, Nehemías en la restauración, Esdras también. Era imposible que pudiera ser llevado a cabo a menos que Dios intervenga en sus vidas. Y para eso ellos se aseguraron de que la presencia de Dios esté en sus vidas. Ahora nos toca hablar de la comisión dada a la iglesia. ¿Cuál es la comisión que tiene la iglesia? ¿Lo pueden hacer los hombres con su propia habilidad, sus competencias? ¿O necesitamos la presencia y la actividad de Dios? Miremos lo que Jesús dijo para el inicio de la iglesia y el cumplimiento de la gran comisión. Jesús resucitado por 40 días se les apareció a sus discípulos, dice la Escritura en Hechos capítulo 1, y los instruyó acerca del reino de Dios, pero les dijo que se quedaran y que esperaran hasta el día en que vendría el Espíritu Santo de Dios a la tierra. Y para eso era necesario que Él ascendiera. Entonces, los discípulos, después que Jesús ascendió a los cielos, estuvieron, dice, unánimes orando. Y allí es donde encontramos la venida del Espíritu Santo a la tierra. Un evento que marca el inicio de una iglesia capaz de poder llevar a cabo la gran comisión. Marca el inicio en la que se levantan hombres comunes para llevar a cabo un encargo divino en esta tierra. Así lo dice la Escritura. Recuerden, Jesús les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué viene la presencia de Dios? Porque el Espíritu Santo es Dios. Así como el Espíritu Santo vino sobre estos hombres, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, dice David, lo que hizo Saúl, Moisés, Josué, los jueces, hombres llenos del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿para qué la iglesia, los discípulos serían llenos del Espíritu Santo? Dice, y me seréis testigos, para llevar la presencia y manifestar la presencia de Dios en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es posible que hombres comunes pudieran hacer posible que el nombre, que sobre todo nombre, el nombre de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, pudiera ser proclamado a todos los rincones de la tierra. Para eso es que les dice, recibiréis poder. Y ese poder
no es apenas una fuerza, es la presencia del Espíritu Santo. Y eso fue lo que sucedió en el día de Pentecostés. Entonces, tan pronto vino esa presencia de Dios, y tal como lo dice Pedro en el capítulo 2, no están ebrios, es la presencia, lo que Dios había prometido por Joel. Es la presencia de Dios a través de su Espíritu. La iglesia empezó a llevar a cabo inmediatamente la gran comisión. Después de Pentecostés, la iglesia empieza a cumplir la gran comisión en Jerusalén y la ciudad de Jerusalén es impactada. Cuando leemos Hechos capítulo 2, 3, 4, 5, todo el libro de los Hechos, pero hoy veamos el comienzo tal como es el mandato. Jerusalén fue impactado porque fueron miles los que vieron el evento de Pentecostés y luego empezaron a suceder eventos sobrenaturales. Pero aquí hay algo interesante, esos eventos sobrenaturales estaban siendo realizados por hombres comunes. Cuando las autoridades religiosas llamaron a Pedro y a los otros discípulos, ellos dijeron, estos son gente del vulgo, una gente común que no tenía un historial de trayectoria de ser de una escuela, de una casta sacerdotal, de una escuela teológica o algo parecido. Estos son gente común. Es precisamente lo que Dios quiere que entendamos, que no se trata de las personas, sino de la presencia de Dios, los discípulos de Jesús. Por ejemplo, encontramos, y permítame leer aquí unos versículos. Dice en Hechos 4, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y que anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente la religión en ese momento, la religión oficial en Israel, aquellos que tenían el control, el dominio, el predominio de la fe, los sacerdotes, los saduceos, una facción de los sacerdotes, los metieron a la cárcel. Voy a leerles el verso 5, dice, verso 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones eran como 5,000. Había un impacto en la ciudad. Ya no eran los 3,000 que se convirtieron el día de Pentecostés, sin contar hombres y mujeres. Ahora eran otros 5,000. Y mira lo que sucede. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén, ya no solamente los sacerdotes, sino dice los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sacerdotes y de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio le preguntaron, ¿con qué autoridad o en el nombre de quién ustedes están haciendo esto? Lo que queremos entender aquí es que ahora no solamente los sacerdotes que los mandaron a la cárcel, sino todos los gobernantes, en otras palabras, los poderes de turno, los que tienen el poder. Aquí encontramos los ancianos, gobierno civil, gobierno religioso, los sacerdotes, los fariseos, los escribas. Todos los que tienen el poder, los traen ¿para qué? Los ponen al centro y le dicen, nosotros somos la autoridad. Y nosotros somos los que damos las órdenes. En otras palabras, nosotros mandamos aquí. Y les hacemos esta pregunta a ustedes, ¿quién les ha dado la autorización? Entonces encontramos que de pronto la iglesia empieza a avanzar, a cumplir la gran misión. Y hay una reacción para intimidarlos, para amenazarlos. Los azotaron y los encarcelaron. Eso es lo que pasó. Pero ellos estaban firmes. Ellos no iban a retroceder. ¿Por qué? Porque tenían la promesa de la presencia y de la actividad divina. Por eso déjeme leerle lo que dice el verso 29 y el verso 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Es decir,
Una vez que los azotaron y los sacaron fuera, ellos fueron y se reunieron con todos los discípulos y oraron. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. ¿Sabe? Ellos estaban firmes. Estaban firmes porque Jesús les había prometido. Juan capítulo 14, Juan capítulo 16, Mateo capítulo 28, vayan hasta lo último de la tierra, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hechos 1:8, recibirán poder para ser testigos. Así que ellos, lejos de ser amedrentados y de esconderse, de buscar algún refugio, de huir, ellos son afirmados. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios se manifestó a través de esa actividad divina. Dice que el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Nada detuvo a la iglesia. Podríamos decir, nada detuvo a los apóstoles. Bueno, sí, los apóstoles, porque la historia sigue avanzando y ahora en el capítulo 5 encontramos nosotros, en el verso 12 en adelante, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Había acontecido una serie de acontecimientos y uno de ellos fue la sanidad de un cojo, ¿verdad? Entonces, la obra continúa y hay un impacto tan grande porque dice, ¿no? Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas o en lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos y todos eran sanados. Lo que quiere decir el texto es que el impacto continúa. Y el impacto no solamente se queda en Jerusalén, sino de otras ciudades están viniendo ahora a Jerusalén, tal como había sido dada la palabra de promesa de Jesús. Hay una actividad divina ahora manifestada a un nivel en el que los poderes de aquel momento, los poderes civiles, militares, las fuerzas que gobiernan, tanto religiosas como políticas, civiles, quieren detener. Pero ¿sabe? No lo pueden detener. Mire lo que dice el verso 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, de la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Recuérdalo, anteriormente estaban resentidos. Ahora se llenan de celos. ¿Por qué? Porque son multitudes las que están escuchando este mensaje del reino. Y no solamente escuchando, están viendo y oyendo maravillas. Entonces, llenos de celos, ¿qué es lo que dice? Echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel, estoy leyendo Hechos capítulo 5, el verso 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras que el Señor les ha encargado. ¡Qué tremendo! Nada los detiene. Y no solamente porque ellos viven con una promesa de la presencia de Dios. Hemos dicho que el potencial de la iglesia es ilimitado porque Dios está presente, ha prometido que se va a manifestar. Y aquí hay una manifestación divina. En el cumplimiento de la gran comisión, cuando se levantan fuerzas para resistir, para oponer, cuando viene el enemigo y utiliza todo lo que puede utilizar para frenar el avance del reino de Dios, hay una actividad divina. Viene el ángel, abre las puertas de la cárcel y son libres. Se cumple lo que dice Jesús allá en Mateo, cuando prometió que levantaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán. No podrán detener a una iglesia que avanza. Pero no solamente los apóstoles. Mire, realmente los discípulos. Si nosotros miramos en Hechos
8, allí vemos nosotros a un discípulo llamado Felipe. Recuerde, Felipe. Y había empezado una persecución, pero luego dice el verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Posiblemente podríamos encontrar muchos otros relatos, porque dice muchos eran esparcidos y hablaban. Pero nos deja el relato de un discípulo, uno que servía a las mesas, llamado Felipe. Él dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo. ¿Qué cosa? Las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Sí, es lo que nosotros encontramos. Felipe en medio de la persecución, nada lo detiene. Él está siendo perseguido, muchos están siendo perseguidos, pero él tiene la oportunidad de llegar a Samaria y en Samaria él está predicando. En Samaria él está anunciando. Pero hay algo mayor que quiero resaltar con Felipe. Felipe no solamente lleva el evangelio a una ciudad que había sido ya anunciada. Recuerde, Jesús dijo en Jerusalén, toda Judea y Samaria. ¿Sabe lo que hizo Felipe? Felipe conquista nuevos territorios y conquista dignatarios reales. El verso 26 al 29 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciéndole, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Lo que usted tiene que entender que de pronto Felipe va rumbo al sur y hacia la costa del Mediterráneo. Y de pronto allí se encuentra, dice, él, ¿con quién? Con un funcionario de la reina de los etíopes, de Etíope, con Candace, la reina Candace de Etiopía. Se encuentra con un dignatario, con un funcionario, que él estaba ya regresando de Israel, ¿no es cierto? Él había venido a Jerusalén, recuerden lo que dice el texto. Pero acá vemos una actividad divina. El ángel le habla. Y el ángel le dice que se acerque y que le hable. Y entonces este funcionario, este dignatario del reino de Etiopía, se convierte y aún se bautiza. Y hay algo interesante que pasa. De pronto dice que el Espíritu Santo tomó a Felipe. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió su camino gozoso. ¿Y dónde apareció Felipe? Al norte. Unos 35 kilómetros al norte aparece en Azoto. ¿Sabes? La presencia y la actividad divina es para llevar a cabo la gran comisión. Hoy quisiera invitarte a pensar en alguien más. Así como los discípulos empezaron a impactar Jerusalén, así como los discípulos llevaron más allá de Jerusalén y nada los detuvo, aún en la persecución, y luego empezaron a conquistar dignatarios y otros territorios. Recuerde que Etiopía llegó a ser uno de los centros importantes del mundo cristiano de aquel primer siglo. Brevemente miremos a Pablo, proclamando el evangelio del reino en otras culturas, frente a otras religiones y poderes predominantes de aquellos lugares. Él llegó hasta una ciudad allá llamada Listra, y en aquel lugar encontraron a alguien que tenía una enfermedad y ellos lo miraron y proclamaron sanidad y el hombre fue sano. ¿Cuál fue la reacción? Los religiosos de aquel lugar vinieron para darle reconocimiento, honra. Trajeron bueyes para hacer sacrificios, guirnaldas para darles una adoración a Pablo y a Bernabé, pensando que era Júpiter y Mercurio. ¿Y qué es lo que hizo Pablo? Rasgaron sus vestidos. Rasgaron sus vestidos y dijeron, no lo hemos hecho nosotros. Esto no es algo que nosotros lo hagamos con nuestra habilidad, con nuestra capacidad. No es un poder nuestro. No es un poder nuestro. Ellos vinieron para adorarles.
Ellos vinieron para darles adoración. Y cuando dice el verso 14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que anunciamos que se conviertan de las vanidades, que dejen lo que están haciendo y vengan al Dios vivo, al cual nosotros les anunciamos. La presencia de Dios es para llevar a cabo la gran comisión. Bien dijo Jesús, que su presencia y su actividad estaría con nosotros para llevar a cabo la gran comisión. Eso es lo que dice la profecía de Isaías 61, que nos levantaremos para reedificar ruinas, que nos levantaremos para levantar las generaciones devastadas. Eso es lo que dice Jesús, que seamos testigos de Él, pero que discipulemos las naciones, todas las naciones. Y para eso nos ha prometido su presencia, y no solamente su presencia, sino su actividad. Por eso Pablo dijo, diversidad de operaciones. Te animo a meditar en esta reflexión y abre tu corazón, porque hoy tenemos que cumplir la gran comisión. Hoy hay amenaza. Hoy están siendo encarcelados, están siendo perseguidos. No solamente eso, hay asesinatos de cristianos en todo el mundo por hablar de Jesús. Hoy quieren que tú te relegues a cuatro paredes y que de allí nos saques y manifiestes tu fe. Hoy es cuando necesitamos afirmarnos en la promesa de su presencia y la actividad divina. Vamos, las puertas del Hades no prevalecerán. Que Dios te bendiga.